Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vélez Martínez Brenda Montserrat. Actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho Internacional. Voy en séptimo semestre y el día de hoy voy a hablar acerca de la historia de la clasificación de las ciencias en la materia de epistemología jurídica con el profesor Rubén Escobedo Cabello. Y bueno, voy a empezar. Bueno, esta se desprende, la historia de las ciencias fue muy destacada, ya que existen varios autores que tienen diferentes tipos de clasificaciones, que es según su objeto, eh, su método, y estos pues tienden a buscar conocimiento de cada división de la ciencia. Uno de los autores destacados es Rudolf Carnap, que las divide en tres y nos muestra ejemplos pues cada una de ellas para entender un poquito más acerca de la clasificación. Bueno, estas se desprenden en ciencias formales, aquellas que no estudian fenómenos empíricos. Los fenómenos empíricos son acerca de la realidad de la ciencia. La deducción, lo deducciona como método de verdad, como ya lo había mencionado, y como lógica matemática. Las ciencias naturales. Las ciencias naturales, su principal objetivo es la naturaleza. Este se basa con el método científico, que es la observación, el análisis, la hipótesis, la conclusión. Igual tiene clasificación de astronomía, biología, física, química, geografía, ya lo había dicho. Las ciencias sociales, estas se basan con la sociedad, son disciplinas que ocupan el ser humano. Se basa en la cultura, en la sociedad. El método depende de cada disciplina. Las disciplinas es la antropología, la ciencia, el derecho, la política, la demografía, la economía, la historia, la psicología, la sociedad y la geografía humana. Igual otro autor es Mario Punk, donde nos dice que la ciencia, en función del enfoque que se da al conocimiento científico sobre el estudio de los procesos naturales y sociales, esto es decir, que nos divide en dos, la ciencia factual y la ciencia formal, es igual con el anterior autor. La ciencia factual es la encargada de estudiar los hechos, se auxilia de la observación, la experimentación física, y son hechos que se suponen que ocurren con la realidad. Como evidencia tenemos la empírica. La ciencia formal, que su principal objetivo es el estudio de las relaciones abstractas. Estudia las ideas como la matemática y la lógica. Aristóteles las divide en tres. La teórica o la especulativa, que esta quiere decir que quiere hablar de conocer la verdad. Las prácticas, que es conocer las acciones humanas para orientarlas, rectamente. Las productivas o fácticas, que esa es la producción u obtención de un objeto cualquiera. Bueno, en esta línea del tiempo podemos observar que en 1943 esta teoría sostiene que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. En 1552 Participio tomó una reforma protestante y desarrolló una cristología contraria a la Trinidad. También habló de repudio tanto por los católicos como los procedentes, que fue arrestado en Ginebra, sometido a juicio y condenado a morir en la hoguera por orden del Consejo de la Ciudad y las iglesias reformadas en los cantones. Euclides escribe su obra Elementos, donde expone las bases de la geometría clásica. En 1572 se hizo una un palacio que se convertiría en el primer instituto de investigación astronómica. En 1619, James Kepler formula la tercera ley de movimiento planetario, que completa las leyes de Kepler. En 1665, Robert Hooker utiliza un microscopio que observa las células biológicas, y esto igual fue historia para la ciencia.
En 1676, Ole Romer mide la velocidad de la luz por primera vez. En 1801, August hizo una clasificación que se basó en el orden de la llegada de las ciencias y había entrado según a una percepción abstracta. En 1852, la clasificación fue mejorada por Anthony Compton. Y ahí nos vamos a 1955, que habla de las ciencias formales, que estas estudian las formas válidas de inherencia lógica matemática. En 1955, en ese mismo año, se habla de las ciencias naturales, que son aquellas disciplinas científicas que se obtienen por objeto en el estudio de la naturaleza, astronomía y biología. En 1955, las ciencias sociales, aquellas que se ocupan del ser humano, la cultura y la sociedad. En 1774, Joseph Priestley descubre el oxígeno y muestra que el aire está formado por diferentes gases. De ahí me desprendí a las ciencias, que en la actualidad la clasificación de las ciencias son naturales, tanto para la física, la biología, la química, la astronomía, la geología. Igual se desprende las ciencias sociales, que es la antropología, el derecho, la lingüística, la economía, la sociología, la historia, la pedagogía y la psicología. Igual en las ciencias formales, las matemáticas, las estadísticas, la lógica. En las ciencias sociales, la sociología, psicología, antropología, economía, así ya lo había repetido. Ciencias fácticas, ciencias naturales, ciencias físicas, la física, la química, la astronomía. En las biológicas, la biología, zoología, la botánica. En las ciencias de la tierra, la geología, la meteorología. Y también se desprende la paleontología. Y aquí están las clasificaciones. Se ven un poquito chiquitas. La verdad no pude recortarlas un poquito más para hacerles zoom, para que se vieran un poquito más. Y bueno, aquí termina esta línea del tiempo. Sí la realicé yo. Aquí se ve mi nombre, pero no sé por qué no se ve, dice Montserrat Pérez. Y ay, no me acuerdo la otra diapositiva. Pero bueno, en mi última diapositiva vienen mis referencias. De todas maneras voy a tratar de que se vean. Y bueno, sería todo por mi parte y muchísimas gracias.